3, 2, 1. Muy buenas, mamadísimos. Soy Edu Martos y esto es el capítulo número 14 de la tercera temporada en The Workout Lab. Y hoy el invitado viene desde las Islas Canarias, es Airán Fernández de Paleo Training, que muchos estaréis diciendo, pero Edu, si esto no es de ponerse mamadísimo, no es de hipertrofia, no es de power, no es de dopaje, es otra cosa muy diferente. Ya sabéis que normalmente traigo podcast un poquito diferente. También puntualizar que como la semana pasada, que era pues, el software, la app de Harbich, también un poquito diferente de lo que íbamos saliendo, pues, este también nos salimos y estoy fuera de mi setup habitual como la semana pasada, que estoy en casa de un amigo, me han dejado su espacio, así que bueno, a lo mejor me escuché un poquito peor, pero yo creo que se escucha bien. Bien, pues Airán Fernández es el creador, sí, el creador de Paleo Training, que muchos estáis diciendo, ¿qué es Paleo Training? Yo creo que ahí lo que es Paleo Training va a ser mejor que lo explique Airán, pero yo me voy a centrar en esta presentación de él, como yo lo percibo, de Airán, que al final yo desde que empecé en el fitness conozco a Airán, siempre estuvo también muy ligado a Fitness Revolucionario, las cosas que ha subido, me acuerdo lo de Paleo Training, el Summit Paleo, que ahora hablaremos de ello, pero a mí me gustó mucho, sobre todo recuerdo uno del 2017, creo, 2016-2017, que conocí a Mailán Fontes, que ya ha venido por el podcast, que yo a Mailán le tengo un cariño muy, muy, muy grande. Lo descubrí en el Summit, me acuerdo también de Fitness Revolucionario, me acuerdo Fitness Real, Paloma Quintana, así muchos ponentes, como también Fernando Mata, ponentes que yo siempre he admirado, que me caen muy bien, que me gusta lo que suben. De cierta manera tengo una relación con ellos y gracias a Irán, pues muchos los conocí. Y además me gusta lo que transmiten, me gusta sus salas de palotraining, he entrenado alguna vez en ellas. Hay que dar una oportunidad me refiero, como oportunidad me refiero a vosotros como oyentes, coño, abrir esa caja, que no sea solo siempre en el gimnasio, igual que yo tengo mi carrera de obstáculos, no siempre estoy en el gimnasio, estoy pensando en el power, el haltero, en crossfit, lo que sea, sino que vamos a ampliar de mira. Y me acabo de dar cuenta, Airán, que no te has sacado fuera. Sí, es decir, que ahora mismo te están viendo. Es decir, que estoy viendo por YouTube, yo normalmente, ahora veréis, lo quito y ya estás fuera y ahora estás dentro. Llevo todo el rato dentro. Claro, estaba todo el rato dentro, no me he dado cuenta. Pero bueno, Vale. como esto es un podcast, estas cositas de vez en cuando pasan. Pero bueno, no pasa nada. Pues ya está, Irán, tío, que ya incluso me estoy pasando. Tío, que eres el puto amo del Paleo Training que está aquí en el podcast. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a Como ti. si, bueno, hemos tirado ya pues una horita fuera más o menos, ¿no? O media hora, bueno, larga, hablando de cositas. Bueno, Irán, tío, me parece curioso. Mira, fíjate, he estado leyendo la página y he visto que eras fisio, tú no te hacías fisio. Mm. Sí, Te como hacías Mailán. más como yo, te hacías más CAF y no fisio, tío. No, lo que pasa es que yo entré en la fisioterapia un poco de una forma extraña porque, bueno, esas cuestiones de la vida que nunca sabes si han sido buenas o malas, pero que son curiosas, ¿no? Me empujaron a la fisioterapia porque tenía muy buen expediente académico. Y en aquella época la fisioterapia era la carrera que más nota exigía para entrar. El corte más alto lo tenía fisioterapia. Entonces recuerdo que el orientador que tenía el instituto me dijo, hombre, con ese expediente tienes que ir a una carrera que exija esa nota, no vas a tirar, ¿no? Un poco a la basura todas esas notas en una carrera que exija un 5, ¿no? Que yo era mucho más en ese momento de INEF, ¿no? Y me gustaba mucho la física, me gustaba mucho. No me había planteado hacer fisioterapia hasta que esta persona, pues un poco me dijo, pues debieses de aprovecharlo. Y acabé ahí, ¿no? Y oye, no renuncio ni mucho menos a todo lo que estudié y a todo lo que hice. Yo trabajé con Maelán, pues trabajamos juntos más de 10 años. Ah, eso no lo sabía. Claro, claro. Maelán y yo montamos la clínica de fisioterapia Lanzarote en el año 2000 y estuvimos juntos hasta el 2010, hasta que abrí Paleo Center, que él también estuvo un poco en el inicio de Paleo Center, pero ya él le cogió, pues, más en el mundo de la nutrición, del doctorado, de Staffan, de todo esto, ¿no? Y ya él ya empezó a coger su camino más a ese sentido, pero la apertura del primer Paleo Center la hicimos Maelán y yo juntos. Hostia, tío, pues me tiende dando ahora mismo. Qué guapo.
No sabía que habéis trabajado juntos y que encima estuvisteis como dentro del primer Paleo Center. Fuimos socios de una clínica de fisioterapia durante 10 años. Sí, que encima en ese momento él estaba haciendo lo de la osteopatía, que para que Igual no que se... yo. Spoiler, no vale para nada. Los dos juntos. Lo que pasa es que yo me quedé en cuarto y él terminó en sexto, creo que fue. Sí. Que al final, por ejemplo, Maelán ahora mismo tira pestes de... Bueno, lleva tiempo ya tirando pestes de la osteopatía y es increíble como hasta el momento de hoy sigue ahí a muerte, ¿eh? Sigue como... soy osteópata, soy osteópata, soy la polla. Es como... pseudocientífico. Maelán es muy suyo y es muy serio y él, si dice algo es que lo sabe, no dice cosas sin haberlas contrastado antes y a día de hoy todo se puede contrastar y todo se puede fundamentar, pero desde luego que lo que él diga no se le ocurrió en esa mañana según se levantó, sino que él lo ha pensado mucho y si tiene esa opinión ahora es que la tiene clara y la va a defender a muerte, ¿no? Entonces, eso Sí. Maelán es una persona que te da mucha confianza en lo que diga, ¿sabes? Eso siempre... De hecho, Airán, es que Maelán vino a hablar de la osteopatía. Es decir, venimos a... creo que se llamó el podcast en la primera temporada, rollo la magufada de la osteopatía o... Por ese rollo, ¿sabes? No me acuerdo exactamente, pero hablamos de la osteopatía, la evidente que hay detrás y por qué a Maelán no le gusta. Pues Justamente hablamos de eso. Pues sí, durante muchos años sí nos dedicamos a eso y está genial. Está genial que seas capaz de no ser esclavo de tu pasado y de no ser esclavo de tu dinero y no ser esclavo de tu bolsillo y que si de repente hay algo que no te cuadra, tengas la valentía de decirlo y de buscar otras intervenciones, ¿no? Eso es una virtud que él tiene y que tienen muy pocos y yo siempre así lo he visto, ¿no? Él lo sabe, nosotros tenemos mucho contacto, ¿no? Y para mí, por eso digo que es una persona de referencia, que sé que no va a ser esclavo de algo que hizo porque lo hizo y porque lo estudió e invirtió, pues en su momento, imagínate, ¿no? La osteopatía en España eran 5 o 6 años de posgrado, pagando, tal, pues no. Pues ahora ya no me cuadra, la entiendo de otra forma y creo que eso es de admirar, ¿no? Y yo te digo, para mí es un referente de seguridad, ¿no? Es decir, si yo quiero saber algo, le voy a preguntar a él, porque sé que él me va a decir cuál es la evidencia actual en ese momento y la evidencia es algo que es dinámica, ya lo sabemos, ¿sabes? Sí. Hay cosas que no fueron evidentes y ahora lo son y hay cosas que fueron muy evidentes y ahora ya no lo son. Entonces eso, la evidencia no es algo estático y algo perenne, ¿no? Es algo que vive a lo largo que vive en el mundo de la ciencia, en el mundo de la salud y tienes que saber lo suficientemente valiente para poder retractarte y poder decir, pues yo hacía esto y ahora no lo veo. Y eso para mí es de admirar. Has recargado la palabra valiente y es que justamente eso. Hay que recargarlo muy bien porque sería como esa especie de coste hundido. Ya he estudiado 6 años y ojo, que no es solo con la osteopatía, que puede pasar perfectamente con lo que sea de nutrición, con lo que sea sobre... ¿Cuántos entrenadores conozco yo que siguen haciendo una wader o cualquier cosa así? Porque ya es lo que se hacía hace 15 años, 20, ha funcionado, pero no te has actualizado porque dices, ¿para qué? Si ya sé, si ya no sé qué, esto funciona y cuesta salir, ¿no? Y también de esta manera... Nosotros Sí, mismos, Malan y yo, quizás uno de los episodios en la creación de Paleo Training tienen que ver precisamente con eso. Tiene que ver con que nosotros trabajábamos desde el 2000 hasta el 2007 como fisioterapeutas en una clínica que tenía muchísimo éxito, pero que poco a poco nos fuimos dando cuenta que a medida que tú íbamos profundizando en los estudios de medicina evolutiva, en el máster que hicimos en Gerona los dos, que lo hicimos juntos, y fuimos empezando a entender el papel que podía jugar la nutrición dentro de la resolución de lesiones, dentro de los propios procesos inflamatorios, dentro de muchos aspectos de la fisiología y la biología humana. Empezamos a entender también que había otros actores dentro del totum revolutum que somos como seres vivos, que era también el ejercicio físico, ¿no? Y que el ejercicio físico no como terapia, no qué ejercicio físico tengo que hacer para curarme de esta lesión, sino el ejercicio físico en sí como condición basal del ser humano, ¿no? Y fue justo ahí cuando nos dimos cuenta que como fisioterapeutas estábamos haciendo un trabajo
bastante deficiente, poniendo parches, tapando síntomas, calmando el dolor cuando no hay que calmarlo, calmando la inflamación cuando no hay que frenarla, y muchas veces haciendo tratamientos de radioterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, cuya evidencia era, en aquel momento era total, o cuya no evidencia, porque por el 2006, 2007, 2005 la evidencia científica era muy poco accesible, A día de hoy, 3 botones y sabes cuál es los últimos systematic review o meta-análisis sobre cualquier tema, pero en el 2005 eso no existía. Entonces, tú te creías que el láser o que el ultrasonido estaban haciendo efecto, ¿no? Y lo aplicabas, ¿no? Cuando empiezas a conocer y empiezas a poder obtener información y te das cuenta que, que parece ser que el ultrasonido hace más placebo que efecto real, te das cuenta de que llevas mucho tiempo haciendo un trabajo que carece de muchas cosas y decidimos en ese momento dar un cambio brutal a nuestra aplicación, a nuestra profesión no, porque era la misma, pero empezamos a tratar a los pacientes de una forma muchísimo más primitiva. Es decir, cualquier persona que venía a la clínica, la poníamos primero a hacer ejercicio, le poníamos un protocolo de alimentación basado en ese momento exclusivamente en la dieta paleo, y eso fue el origen de Paleo Training. El que tú te venías porque te dolía la espalda o te dolía el cuello o tenías una lesión en el cuadrado de los lomos o en el deltoide y te decíamos, vale, independientemente de que vayamos a hacer un trabajo analítico de ese hombro o de esa rodilla, como base vas a comer así y vas a venir 3 días a la semana a entrenar a la sala así. Y quitamos todas las camillas, regalamos los ultrasonidos, el láser, las interferenciales, los TENS y tal, todo fuera, y pusimos 3 colchonetas y una barra de dominadas y una barra de halterofilia. Yo tengo vídeos y fotos de ese momento que fue en el 2008, 2009, y ese ha venido a la conversación por la valentía de saber cambiar y de renunciar a tu inversión, ¿no? Y de saber cambiar tu modo de actuar, pero tiene que ver mucho con uno de los momentos claves en la creación de Paleo Training, que fue precisamente ese. Sí, porque al final, a día de hoy, a 2023, muchos fisios siguen trabajando igual y sigue pareciendo, pues, con las camillas, etcétera, cuando vosotros ya fuisteis unos pioneros en el 2007, con quitándolo todo y que se pareciera más a una sala de entrenamiento, que es como debe ser la fisioterapia. Total. Nuestra sala tenía como 4 o 5 cubículos, camillas por fuera, todo lo quitamos y pusimos colchonetas en el suelo de Decathlon, una barra de 7 kilos y 2 kilos y 2 barras y 2 discos de 10 y 15 kilos por los lados, una barra de dominada y cajas de salto. Y poníamos a todos los pacientes, absolutamente a todos los pacientes, a 2-3 veces por semana, 1 hora de ejercicio, que estaba basado en hacer sentadillas, cohetes, lo que hoy son los rockets, los step up, dominadas, flexiones, burpees, y a correr alrededor de la sala de... La gente salía del centro de fisioterapia y corrían alrededor de la manzana y volvían dentro, y eso lo hacía todo el mundo. Además, se llevaban un papel con qué quitar, qué comer. Era muy fácil la paleodieta. Quita esto, quita esto, quita esto. Yo a veces hablo con nutricionistas muy consagrados, como puede ser Paloma o, bueno, otros, ¿no? Que digo, qué bueno fue el origen de la paleodieta porque era tan sencilla, era sí, no. Y a todo el mundo le iba bien, ¿eh? A todo el mundo le iba bien. Ya me resulta curioso. Mira que el devenir de la conversación que al final íbamos a hablar de Paleo Training y se ha llevado como al germen del Paleo Training. Tío, ahora tengo mucha curiosidad de saber cómo se lo tomó la gente, porque a día de hoy, yo me acuerdo de mi último trabajo presencial, yo ya solo trabajo online con el podcast, con mi canal de obstáculos, etcétera, y los entrenamientos online, yo trabajo presencialmente. Pues la última clínica que trabajé, Synthesis Center, aquí en Málaga, él utiliza mucho, pues, una fisioterapia activa, como está describiendo. Entonces ya la gente la tiene entrenada, por así decirlo, a que saben que van a hacer ejercicio, que aunque haya terapia manual, que tampoco es el diablo, que si hace un poquito de terapia manual no pasaría nada. Pero que lo principal sea que sea de manera activa. Pero claro, estamos hablando de 2021, 2020, 2023, etcétera. En el 2007, ¿cómo se lo tomó la gente, tío? Pues para nuestra sorpresa se lo tomaron muy bien, porque la mejora fue radical. Es decir, date cuenta que tú de repente abrazas a un usuario
o para un paciente, y me cuesta hablar de pacientes, pero abrazas a un paciente y en lugar de mirarlo como una lesión, lo miras como un todo. En lugar de mirar solo su hombro, miras su componente inflamatorio general, miras su postura, miras su capacidad aeróbica, su capacidad anaeróbica. Ahora, 15 años después, entiendes el efecto analgésico del trabajo muscular, entiendes el efecto hormonal de mejorar tu componente muscular con respecto a tu componente graso, entiendes muy bien la importancia del ratio músculo-grasa, entiendes muy bien la importancia de la producción de mioquinas y de apodicitoquinas y de hormonas inflamatorias segregadas desde los lipocitos, lo importante que es en tu umbral de dolor, en tu componente inflamatorio. Y cuando ahora entiendes eso, que en su momento no lo entendíamos del todo, entiendes por qué los pacientes mejoraban tanto y tan rápido, ¿no? Y es decir, que nosotros, con la relación con los pacientes fue muy buena, el cambio, cómo se lo tomaban. Evidentemente, seguíamos haciendo terapia manual en aquellos pacientes que lo necesitaban, ¿vale? Eso siempre lo mantuvimos. Pero ese era el C. El A, B era comer bien y recuperar una condición física general básica. Capacidad para correr, capacidad para mover tu cuerpo, movilidad, fuerza, y eso mejoró cualquiera de las lesiones que en ese momento estábamos tratando. Entonces, el paciente se lo tomaba muy bien. Quien no se lo tomó muy bien fue nuestro gremio. Bueno, entiendo que también fueron cambiando, porque habrá clientes, en vuestro caso pacientes, que le chocaría demasiado y se iban a otro sitio, y otros clientes que cuando vieron, oye, tú le presentas, entiendo que lo educaba, obviamente lo educaba y dice, oye, vamos a hacer esto porque te va a venir mejor. Lo probaban y veían que de verdad le funcionaba y entonces estaban contentísimos. Y lo que nos pasó es que lo que nos pasó es que se nos llenó de gente que no estaba lesionada. Ese es el germen de Paleo Training. El de repente nos tocaban a la puerta, oye, mira que quiero apuntarme a los entrenamientos y a la dieta, pero ¿qué lesión tienes? No tengo ninguna, simplemente tengo a mi primo aquí que está súper contento, ha perdido peso, está súper fuerte y quiero apuntarme. Y yo le decía a Maelán, oye, Maelán, que tenemos un cliente pero que no está lesionado, sino que quiere entrenar con nosotros. Pues para adentro. Entonces, él trabajaba por las mañanas y yo por las tardes, creo que era algo así, ¿no? Yo era el entrenador de las mañanas y él el de las tardes, o algo así era, ¿no? Y en eso se germinó Paleo Training. Sí, sobre todo se germinó porque nos dimos cuenta que no nos hacía falta, y eso es lo importante de todo esto, no hacía falta que estuvieras con una lesión para mejorar tu condición de salud. Y estábamos mejorando la condición de salud de personas sin lesión. Y eso fue lo que a mí particularmente me enamoró. Es decir, a mí de repente dejar de poner parches y dejar de tratar a personas enfermas o lesionadas y empezar a tratar a personas que querían sentirse mejor y querían recuperarse no de una lesión, sino de un estado de salud deficiente donde no se encontraban bien, con sobrepeso, con falta de salud física. A mí eso fue lo que me motivó de repente. Hablábamos antes de los ojos, ¿no?, brillantes, ¿no? Cuando yo de repente entraba en la sala de fisioterapia Lanzarote, y veía a 8 o 9 personas saltando, haciendo burpees, flexiones, tal, que no tenían ninguna lesión, dije, wow, y estas personas qué bien se encuentran ahora, han perdido 10 kilos, ahora saben comer, ahora se sienten más seguras, y ya no estaba tratando lesiones, estaba tratando salud, simplemente. Entonces entiendo que en ese momento decides, oye, la fisioterapia la dejo de lado 100% y voy a abrir Paleo Training. Y para mis mamadísimos, que a lo mejor ya entiendo que intuyen por dónde van los tiros de qué es Paleo Training, ¿podría explicar a Irán qué es Paleo Training? Paleo Training es un ecosistema de muchas cosas, pero a nosotros nos gusta decir que Paleo Training es una llamada a la acción para reconectar con nuestra biología y con nuestra historia, a través de 4 pilares. El ejercicio físico o el entrenamiento, la nutrición o la comida, el wellness o la salud general de tu cuerpo y una conexión de comunidad. Esos son nuestros 4 pilares. Y eso, al fondo, construye un estilo de vida. Entonces, Paleo Training al final lo que es eso, es una herramienta para conseguir un estilo de vida más coherente con nuestra biología y con nuestra historia, de la que no podemos olvidarnos. Eso es lo que es Paleo Training. A los ojos de un consumidor
Es un modelo de entrenamiento, es un modelo de asesoramiento nutricional, es un modelo de salud mental, es un modelo de comunidad a los ojos del consumidor. Desde nuestra posición corporativa es una llamada a la acción, es un ecosistema donde mezclamos un montón de cosas para conseguir que las personas conecten de nuevo con nuestra esencia como humanos. Sí, porque los centros en sí están bastante chulos, están, digamos, buscan ese ambiente de naturaleza, ese ambiente de reconectar de donde venimos, con troncos, con ese césped, con plantitas, y luego a la vez no está reñido con utilizar máquinas, porque yo he visto ergómetros, he visto kettlebell, mancuernas, me acuerdo que esto también lo tienen en el My Gym como rollo, ¿cómo se? Es que claro, sweep up, ¿cómo es? Lo de dar la vuelta. ¿Sabes lo que te quiero decir? El tronco este que le da la vuelta. Las subidas de tronco y las vueltas en tronco, ¿te refieres? Sí, pero hay uno que, bueno, por lo menos en el Málaga estaba, que era como que un tronco que tú lo levantabas. No te entendía. Los power lock, los llamamos los power lock, los troncos de potencia, los troncos de fuerza. Sí, son troncos para ponerle mucho peso arriba y trabajar la fuerza. Sí, es decir. Claro, es como, vale, todos son ejercicios de fuerza, que con ejercicios globales, etcétera, pero que no estéis peleados en sí, que no es una piedra, cojo una piedra, que a lo mejor muchos están pensando, cojo una piedra y lo hago. No, que son máquinas, por así decirlo, pensadas para hacer paleo training, para tal, con ese ambiente, pero que no pasa nada por coger una kettlebell. El paleo training no está para nada peleado con eso, todo lo contrario. Nosotros sabemos usar, yo creo de una forma muy inteligente, todos aquellos elementos que consideramos que tienen sentido dentro de nuestra filosofía de trabajo. Me explico, ¿no? Yo considero que tiene sentido dentro de mi filosofía de trabajo correr en una cinta curva de automoción. Sí, soy yo quien mueve la cinta, tiene un running muy parecido a un running normal, no hay un motor que está haciendo que yo corra. Ese es un detalle que de repente dice, ahora entiendo, ¿tiene sentido trabajar con kettlebell? Por supuesto, es un peso concentrado, que muchas veces en la vida real es donde te encuentras los pesos, no te los encuentras tremendamente repartidos y tremendamente simétricos, sino que son a veces incómodos. Entonces, las kettlebell tienen muchas posibilidades de agarrarlas por el asa, de agarrarlo por el cuerpo y evidentemente nosotros nos apalancamos sobre ellas para nuestro trabajo. Usamos slam ball, que son muy útiles y son muy de un agarre más funcional. Al final, nosotros hemos decidido tener nuestra propia imagen y nuestro propio camino en algunos aspectos, pero no en todo. Usar ergómetros, pues a mí me parece que remar es un gesto súper funcional con un beneficio a nivel cardiovascular probablemente como pocas máquinas que haya, ¿no? Y ahí también escuchamos muchas veces a la industria y vemos por dónde va, ¿no? Ahora que están muy de moda los skiers, pues, oye, pues hay muchas salas que están planteándose, oye, se podrían incluir dentro de la filosofía de trabajo. Bueno, nosotros estamos abiertos a poder incorporar nuevos materiales, nuevas tendencias, siempre y cuando estén bajo el paraguas de una identidad, ¿no? Y verás en Paleo Training una elíptica, pues estaré muerto seguramente. Si vemos una elíptica en Paleo Training, estaré muerto. Eso lo puedes. Tendremos un stair climber en Paleo Training, estaré muerto, enterrado y ya nadie se acordará de mí. Es decir, hay cosas por las que probablemente no vayamos a pasar. No entenderíamos entonces el concepto de entrenamiento natural, entrenamiento con ese sentido funcional que decíamos antes, off the record, ¿no? ¿Qué realmente es el entrenamiento funcional, ¿no? Tiene que representar, pues, una función y tiene que realmente tener sentido en el contexto del entrenamiento natural y el respeto a nuestra historia y de muchas otras cosas, ¿no? Por eso nosotros seguimos trabajando descalzo, es decir, renuncio a las Nike Flyknit 360. No renuncio a ella, pero creo que en el entrenamiento funcional de sala, tener esa identidad de entrenamiento descalzo hace que el usuario entienda por dónde va y dónde lo quieres llevar, ¿no? Y la importancia que tiene a nivel de muchos aspectos, entre otros del desarrollo del pie. Eso es. Simplemente del desarrollo del pie, el no tener unos guantes en los pies, igual que tampoco verías lógico que entrenaras con unos guantes de boxeo, ¿no? Para agarrarte, pues para subirte a un tronco es mucho más eficiente hacerlo descalzo que hacerlo con zapatos puestos. Bueno, pues todo esto forma parte de la filosofía de Paleo Training, ¿no? ¿Por qué no tenemos barras olímpicas? Pues porque pensamos que el hacerlo desde otro elemento un poco más
incómodo, te permite desarrollar capacidades que no te lo permite usar la halterofilia, por ejemplo. ¿Reniego de la halterofilia? No, para nada. De hecho, me apoyo en la halterofilia para generar muchos movimientos que son extremadamente completos, como puede ser un clean and jerk o una arrancada en 2 tiempos, como se dice en España. En ese caso, ¿con qué lo hace, Ayrán? Lo hacemos con los troncos de potencia, con los power lock, que en nuestro caso tienen una ventaja tremenda con respecto a las barras de halterofilia. Los troncos de los power lock, los troncos de potencia, el beneficio que tienes al estar anclados en la pared te permiten tener un margen de seguridad brutal. Es decir, tú nunca vas a poder necesitar tirar la barra hacia atrás o tirarla hacia adelante, ¿no? Porque el tronco está anclado. Eso para nuestro usuario le viene genial. Nosotros nacimos en el 2009 y teníamos barras de halterofilia, cuando todavía no existía CrossFit en España. ¿Qué pasó? Y tú lo sabes, ¿no? Porque tú estás muy cercano al CrossFit. Que la halterofilia tiene una exigencia técnica muy grande. Muy grande, ¿no? Total, ¿no? Extrema, ¿no? Y exige de un aprendizaje y de una progresión desde los movimientos más básicos y de una dedicación por parte de los trainers que los usuarios aprendan la halterofilia. ¿Se puede hacer? Es más, Irán, mira, voy a hacer aquí un matiz que yo creo que vais por ahí. Creo que el coste-beneficio, por así decirlo, es demasiado grande para una persona normal. Es decir, que no interesa, y aquí a lo mejor muchos de mis compañeros de coach de CrossFit, dueños de box de CrossFit, etcétera, están diciendo, ¿pero qué te digo, este loco? Vamos a ver. El coste-beneficio para que una persona que nunca ha entrenado, ya empieza con 35 años, que es un usuario normal del box de CrossFit, 30 años, 35, que nunca ha entrenado, que viene de correr o del gimnasio, que pueden hacer un snatch, un clean and jerk, etcétera, eso a nivel técnico es complicadísimo que lo enseñe. ¿Es necesario hacerlo? No, a otras cosas. Es que no es necesario hacerlo. Puedes segmentar el movimiento en cosas más fáciles y los beneficios a nivel de salud, a nivel de composición corporal, son los mismos y no pierdes tanto tiempo en que lo enseñes. Encima que son movimientos muy complejos que también llevan unos kilos, pues puede conllevar lesiones. Exacto. Tú estás dando la diana de cómo funciona la mente de Paleotraining en su gestión, ¿no? En su germinación, como decías tú, ¿no? Yo ya me enfrenté a eso y yo me daba cuenta que al final yo era mucho más eficiente enseñarle a un usuario a hacer flexiones, sentadillas, burpees, sit-ups y zancadas, que invertir tiempo en enseñar un buen thruster, un clean and jerk, un snatch, sobre todo determinado. Era mucho y había mucho rechazo por la falta de tiempo para poder hacer un aprendizaje coherente, ¿no? Y muchas veces las prisas, y muchas veces el exceso de motivación, y muchas veces el exceso de ganas de mejorar hacían que el aprendizaje fuera demasiado rápido, ¿no? O el no aprendizaje, quizás, ¿no? Las posiciones. Entonces, nosotros al final creamos unos troncos que van enganchados en la pared. Eso hace que el movimiento sea súper natural, porque tú levantas el tronco, te lo cargas en clean, y de ahí vas a un push press, es decir, y nunca tienes la sensación de estar en una situación de desequilibrio, de que el tronco se me fue muy por atrás, muy para adelante. Y eso a nosotros fue como un clic que de repente dije, hay diferentes versiones de todos estos movimientos que pueden tener mucha más eficiencia a la hora de enseñárselo a los usuarios, ¿no? Y para nosotros eso fue también un punto de inflexión. En el momento en el que yo me di cuenta que saltar con las 2 manos en el tronco a un lado y a otro era muchísimo más fácil de explicar que saltar una caja, que siempre generaba miedo, si está muy alta, si no está muy alta, si me doy con las canillas, si me deslizo. Sí, correcto, ¿no? De repente... Es que estás describiendo situaciones, es curioso, Irán, que tú ya te chocaste contra esos muros en el 2009, 2010, y a día de hoy los boxes siguen chocando con eso. Ahora, que tú me lo vendas como CrossFit, de verdad, de competición te lo compro, pero hay que analizar también tu negocio y ver qué clientes te llegan y dices, coño, ¿de verdad es necesario que hagan box jump? ¿Que tengan miedo a pegarse un cebollazo? ¿A que se caigan? ¿Será que no hay opciones, que no hay alternativas para que a nivel de patrón son igual de eficientes y su coste de aprendizaje es mucho menor? El problema está en no entender, para mí, que lo verdaderamente importante es el patrón funcional. Es decir, si para tú generar un patrón de tracción no te hace falta ser dominada. Es un movimiento más que hay. Antes de la dominada hay muchos otros patrones en una escala inferior mucho más sencillos, mucho más amables,
que están trabajando un patrón de tracción. La dominada o el pull-up no es el único gesto de tracción que hay, ¿vale? Igual con un deadlift. ¿Es el único gesto que existe para trabajar una tracción del tren inferior? No, hay muchos otros patrones intermedios, más accesibles, con mucho menos riesgo de sobrecarga, de lesión, mucho menos técnicos, más intuitivos, más funcionales. Ahí es donde quiero ir, ¿sabes? Es decir, el ser humano tiene una serie de patrones genéticamente heredados que tienen que ver con gestos que no necesitan de aprendizaje. Entonces, paleotraining va mucho más por ahí, por intentar recuperar esos patrones mucho más originarios que no necesitan de tanta tecnificación para poder ser ejecutados. Como dices tú, oye, CrossFit de competición, halterofilia, gimnasia, lo que tú quieras, son gestos para muchas personas que exigen todo un camino de aprendizaje como cualquier gesto técnico. Pero por debajo de todo eso hay millones de personas que no necesitan aprender halterofilia, no necesitan aprender gimnasia, necesitan recuperar los patrones originarios del ser humano para tener una vida funcional, ¿vale? Y ahí es donde Paleotraining dijo, creo que me voy a ir por aquí en lugar de por aquí. Entonces retiramos todos aquellos elementos que tenían esa connotación técnica exigente, porque yo con una barra solamente puedo hacer gestos prácticamente los 4 o 5 de halterofilia, front squat, back squat, lo que tú quieras, pero no puedo hacer mucho más. En cambio, con una slam ball, por ejemplo, tienes mucha más versatilidad de movimiento y puedo seguir haciendo una cargada, puedo seguir haciendo un clean. Claro, el patrón es el mismo. Sí. Claro, pero el gesto, tú lo sabes, cambia completamente la relación del usuario no técnico. Sí, ese rifirrafe, ¿no? Ese choque que hay es mucho menor. Es mucho menor. Nosotros empezamos a hacer los saltos box jump, quitamos las cajas y pusimos troncos. De momento, tú podías hacer una cosa. Te podías encontrar con un usuario que fuera muy técnico y era capaz de saltar el tronco por arriba sin tocarlo, subirse al tronco, ponerse de pie y hacer lo que quiera. Pero luego estaba el usuario con no tanta destreza, que si le permitías apoyar las manos en el tronco era capaz de hacer un salto. Y el beneficio era el mismo. Es decir, tú consigues que una persona de repente desarrolle el patrón de salto, pero consigues no hacerlo con un coste muy alto. Para nosotros enseñar, fíjate lo que te digo, para un usuario de paleotraining, día 1, yo en un día 1 soy capaz de enseñarte un clean and jerk con plena seguridad, con cero lesión, con cero capacidad de lesión, porque cuando el tronco está anclado es imposible que te lesiones. Peso muerto, salto, tracción, empuje, con ejercicios de aprendizaje en 1 hora. Y yo sé que esto me estarán escuchando muchos y dirán, contra, pues entonces voy a hacer lo mismo que hace él. Bueno, pues invitados. Ahí está la magia del entrenador. Exacto, invitados están a formarse y a incorporarse a nuestra red de centros oficiales, que siempre les irá mejor. Pero insisto, creo que ese fue el cambio de paradigma para nosotros mismos como pioneros dentro del entrenamiento funcional en el año 2009, y en el año 2012 decidimos hacer un cambio de imagen, pusimos el césped en el suelo, todo el mundo descalzo, todo lleno de troncos, todo movimiento funcional que realmente tenga mucho sentido dentro de nuestra historia, de nuestra biología. Eso de repente conecta al ser humano con el movimiento de nuevo, se siente cómodo de reptar en el suelo, y mucha gente dirá, guau, ¿qué beneficio tiene reptar con respecto a otro? Se trata de la conexión y de la herencia que tiene el ser humano con la relación histórica que tiene con determinados gestos que vienen de más de 300 millones de años, que por eso no hay que enseñarle a un niño a reptar, por eso no hay que enseñarle a un niño a traccionar, por eso no hay que enseñarle a un niño a cómo lanzar una pelota, lo tiene genéticamente aprendido, ¿no? Y en esa ciencia es donde Paleotraining se ha apoyado, y creo que por eso nuestros usuarios entienden la diferenciación. Cuando tú entras a una sala de Paleotraining, entiendes la diferenciación, ya no solo es el ambiente de césped, tronco, tal, y por eso el usuario entiende por qué tenemos una treadmill de automoción, o por qué tenemos un ergómetro, por qué tenemos una kettle y por qué no tenemos una elíptica, ¿vale? Sí, de hecho, tío, creo que como concepto en sí, es una cosa que yo particularmente, si yo tuviera un box de CrossFit, lo haría así. Porque a mí el concepto, es verdad que Paleotraining me mola, sí. Hay cosas que de CrossFit en sí me mola, entonces haré una mezcla. Y Pepe Pérez Mora, en Huelva, tiene un centro que hace así, es de CrossFit, pero quita todos los movimientos que son complicados y lo simplifica. Tiene su box de CrossFit en sí y el de, digamos, funcional. Y creo que como concepto es muy parecido a lo que tú tienes, pero en un box. Y creo que es la clave, tío. Para nivel de salud, me parece clavísima, tío. Para la mayoría de gente. Porque yo que visito muchos bots de CrossFit, me fijo y digo, tío, de verdad,
a Antonio de 47 años que no ha entrenado en su vida tiene que hacer un pull-ups? ¿De verdad? ¿De verdad? No. No, Claro. no lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer, lo puede hacer y lo podría hacer, pero no debe ser el patrón de inicio, ¿vale? Porque creo que tenemos que ser conscientes de la disociación y de la separación que la gran mayoría de las personas a día de hoy tiene con respecto al ejercicio físico cuando se enfrenta a los 40, 50 años. Y ese es nuestro target. En Paleotraining nosotros estamos al 50% hombre-mujer y nuestra franja estrella son los 35, 45 años y hasta los 50 años. Esa es nuestra franja estrella, ¿no? O nuestra quincena estrella. Entonces estamos ante un sujeto que jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto, jugaba al tenis, jugaba al balonmano y de repente empezó a estudiar y se separó del ejercicio físico. Durante 10, 15, 20 años no encontró qué hacer. El partidito de fútbol con los amigos, la carrerita de vez en cuando después de salir para regenerar la cabeza y un poco el cuerpo. Es decir, encuentras a personas muy disociadas con el ejercicio físico. No encuentras atletas en la calle. La gente, tú vas caminando por la calle y no te encuentras atletas. Te encuentras gente que tiene una mala relación de forma general con el ejercicio físico. Y de repente la curación ante eso, el abrazo de la industria del fitness a ese tipo de usuarios es ponerlos a hacer pull-ups. No. Ya ves. No. Ese es para otra persona que no está tan disociada del ejercicio físico. No ha habido solución de continuidad entre su época de creación de habilidades y su performance con 25 o 30 años. Ahí sí que tienes un camino un poquito más corto. Hace poco que dejó de hacer ejercicio. Todavía lo recuerda, tiene habilidades, pero como hayas abandonado y te hayas alejado de ello, necesitas patrones mucho más asequibles, mucho más amables, mucho más familiares, como decía yo, más cercanos y que recuperas en un día. Nosotros colocamos a hacer un usuario un monkey pull, que es un ejercicio que te enganchas con los pies y con las manos a un tronco y te quedas colgado como un koala, ¿no? Me expreso, ¿no? ¿Me explico? Y tú ahí haces un patrón de tracción, un patrón puro de tracción. Yo se lo hice cuando fui a entrenar a Paleotraining, se lo hice y mola. Mola muchísimo. ¿Por qué mola muchísimo? Porque de repente dices, wow, qué fácil y qué bien estoy aquí colgado. Y estar colgado, hace años que no te colgabas. Y de repente estar colgado, sientes el beneficio de la tracción, de la gravedad, sientes el abrazo del tronco, notas un material que es cercano a ti, que te lo pegas al tronco, te sientes seguro y del que te puedes quedar agarrado. Todos esos gestos son muchísimo más amables. Para mí son la clave diferenciadora entre Paleotraining y cualquier otro gesto y cualquier otro programa de entrenamiento. Y no es solo un gesto, es todo lo que va detrás de eso. Es decir, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que cuál es el mensaje de mi usuario? ¿Qué le estoy vendiendo? ¿Performance o recuperación de habilidades en un formato de salud? Eso es un poco lo que nosotros vendemos. Oye, que tenemos usuarios que se dedican al performance y que lo encuentran con una metodología que si quieres hablamos de entrenamiento, 100%. Tenemos usuarios que ahora mismo incluso están participando participan desde hace años en carreras de obstáculos y van muy bien. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de entrenamiento es, como decíamos antes de récord, es perfecto para una carrera de obstáculos. Paso de obstáculos, carrera, ejercicio anaeróbico, aeróbico, fuerza, pues habilidades. Mucho agarre también, juega mucho con el agarre. Los agarres diferentes, como decíamos antes, no tan especializados en los nuevos agarres combo de las carreras de obstáculos, pero muy especializados en los agarres aéreos, en las trepas, en un montón de cosas, ¿no? Pero si hablamos de capacidades físicas básicas, capacidad aeróbica, anaeróbica, velocidad, las trabajamos mucho y las desarrollamos a un nivel muy alto, pero siempre con un perfil, sobre todo, de coherencia y de preservar la salud, ¿no? Insisto, hay gente que va más allá y está compitiendo ahora en carreras tipo Hyrox o lo que sea. Sí, y lo hacen extremadamente bien. ¿Por qué? Porque detrás de ese tronco y detrás de ese monkey pull y detrás de ese power lock y detrás de esa coherencia hay un trabajo que yo puedo casi decir, sin ánimo y sin riesgo de equivocarme, un trabajo de metodología del entrenamiento de máximo nivel, con una periodización del esfuerzo poco usual en el entrenamiento funcional, con un nivel de especialización y de exquisitez en las cargas y en las intensidades que lleva al final a tener estos resultados cuando realmente el usuario lo que busca es un resultado de rendimiento deportivo.
Es que ahí al final el cuerpo, la patata, los músculos, no entienden en sí de que esté levantando una barra con 200 kilos, sino entienden ese estímulo que se le genera. Si le genera alta intensidad, si es muy pesado, lo que le genera a él. No, no en sí, es una barra de pesos muertos, esto lo levanto. No, no, él no entiende eso. Al final, entonces, cuando tú haces, aunque tú de normal no hagas, me lo invento, de Jairo que has dicho, no hago un remo porque no tengo, porque, bueno, vosotros sí tenéis, pero si no tuviera, al final, a lo mejor gestos técnicos lo pierde un poco, no lo tiene interiorizado, pero sí, a nivel cardiovascular vas bien. Total, total. Nos está pasando constantemente esto, ¿no? Y eso habla de la metodología detrás del gesto concreto, ¿no? Luego, por supuesto, oye, no es lo mismo enfrentar a tu cuerpo a levantar 50 kilos en unas Lambo que a levantar 100 kilos en una barra. Todo ese tipo de analogías que se pueden poner encima de la mesa en una mesa redonda, en una mesa de debate, estaría genial hablarla, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es más eficiente? ¿Levantar 50 en una slam ball o 100 kilos en una... ¿Qué es más? Todo ese tipo de cuestiones se podrían hablar. Pero al final, lo que dices tú, el ser humano es una caja de fisiología donde los estímulos están claros. La vía por la cual lo ejerzas puede ser diferente, pero el ser humano necesita estímulos claros de fuerza, de habilidad, de movilidad, de capacidad aeróbica, anaeróbica, de potencia, de velocidad y poco más. Y eso lo podemos obtener desde muchas vías, ¿vale? Eso es. Oye, Irán, ¿Paleotraining está, digamos, peleado con el cool de bíceps? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, porque sí está peleado, sí está peleado. ¿Sí? Yo no entiendo el curl de bíceps si no es para movilizar mi cuerpo, ¿no? El otro día lo hablábamos en sala, ¿no? Y le explicaba, bueno, estaba Marcos Vázquez y Luke, el chico que está llevando la metodología de Wim Hof, ¿no? Que estábamos haciendo un evento en Lanzarote, ¿no? Y yo les estaba explicando un poco por qué teníamos colocados un tronco encima del otro, ¿no? Y le decía, es que al tener dos troncos uno encima del otro me permite hacer una tracción y subir mi cuerpo a un lugar superior, ¿no? Y me permite hacer otra tracción y subir mi cuerpo a un lugar superior. Y yo les explicaba que para mí esa es la esencia de la tracción. Para mí traccionar es traer un peso hacia mí o yo movilizar mi cuerpo, pero tiene que tener una razón de existencia. ¿Para qué tracciono yo si no subo, no? Y en ese contexto es donde te explicaría que Paleotraining está peleado con el curl de bíceps porque creo que podemos hacer ejercicios muchísimo más coherentes desde el punto de vista anatómico, biomecánico, fisiológico y mental que hacer un curl de bíceps. Bien, te lo compro. A no ser que quiera un bíceps más grande. Ahí a lo mejor sí es más interesante. A no ser que quieras un bíceps más grande, entonces evidentemente la manera más eficiente es ir a hacer un curl de bíceps. Por muchas dominadas que haga, o por mucho monkey pull, por mucha tracción, por mucha tracción de peso, o por mucha dominada en cuerda, nosotros tenemos más de, creo que son unos 30 y pico movimientos de tracción. Es decir, nosotros agrupamos los movimientos por función, ¿no? Un poco para explicarlo. Cuando tú entras a una sala de paleotraining y ves el entrenamiento del día, ves un montón de colores, ¿no? Cada color es una función. Tracción, empuje, salto, empuje, press, tirarte al suelo, crunch. Es decir, son funciones motrices coherentes dentro del movimiento natural del ser humano, pero nosotros las dividimos por funciones. Creo recordar que en la familia tracción hay más de 30 movimientos, es decir, hay 30 diferentes movimientos con los que podemos generar la tracción. No generaremos un bíceps hipertrófico, pero sí generaremos una super capacidad de traccionar tu cuerpo o de traccionar un objeto hacia ti. Sí, que al final esa hipertrofia del bíceps será una consecuencia de buscar esa transferencia, no en sí buscar una hipertrofia con esa tracción. Correcto. No se puede decir mejor. Pues, Airam, hay una cosa ya fuera del entrenamiento que tengo una curiosidad muy grande y es, en paleo training, en lo que tú mueves, ¿tienes que hacer sí o sí la dieta paleo? No, para nada. Lo explico y es muy fácil de entender. En el 2009-2008, cuando Maelán y yo empezamos a hacer todo esto, era obligatorio. Si entrabas en Fisioterapia Lanzarote a hacer el planning de 12 semanas de paleodieta y paleotraining, porque le pusimos el nombre rápido, era obligatorio.
o por lo menos nosotros te lo dábamos. Si tú después en tu casa no lo hacías, no era nuestra competencia, pero en el programa era inseparable la nutrición del entrenamiento. Con el tiempo nació Paleo Center, empezamos las franquicias y empezamos a tener muchos usuarios en España. Nos dimos cuenta que ser tan rígidos en ese abordaje no era positivo para la relación con los usuarios, ¿no? En el sentido de que en nuestra intención era la mejor de todas, era mejora tu nutrición, va a mejorar todo, pero muchas veces los usuarios no es que no quieran mejorar la nutrición, es que no saben, es que no pueden, muchas veces, ¿no? Entonces, en ese contexto, el ser muy rígido no nos estaba trayendo una buena relación y era una relación de tensión, ¿no? Que empezó a generar una situación un poquito incómoda, ¿no? Que los usuarios se planteaban, oye, yo puedo entrar, pero puedo no hacer la dieta. Y nosotros, sí, claro que puedes entrar, pero hombre, es una pena que estés aquí, no comas mejor ya, pero es que yo ya como bien. Bueno, si quieres lo que hacemos una cosa, y ahí fue donde también empezamos a cambiar. ¿Qué te parece que hagamos una asesoría alimenticia? Es decir, hacemos una conversación entre tú y yo, tú me explicas cómo comes, yo te aporto conocimiento o información sobre aspectos que mejorarían tu patrón de nutrición y ves si tú de ahí puedes extraer algo. De repente cambiamos el approach y el abordaje y empezamos en lugar de exigirte que comieras así, a darte la opción y a darte la información, ¿no? Simplemente, ¿no? Sí, a educar directamente. A educar o a darte la posibilidad de ser educado. Es decir, porque hay mucha gente que ante ese abordaje te decía, bueno, si es así, sí, yo te escucho, va. Entonces, que si en lugar de comer 18 veces al día, como 4, puede ir bien para mi relación con mi flexibilidad metabólica y tal. Sí, pues podría ir bien, ¿no? Entonces, bueno, de repente hubo un cambio en el abordaje y eso nos fue llevando a cada vez flexibilizarlo más y a darnos cuenta que el abordaje ideal era el abordaje desde la información, ¿no? ¿Qué hacemos a día de hoy en Paleo Training? A día de hoy en Paleo Training lo que hacemos es el asesoramiento en estilo de vida conlleva asesoramiento en nutrición, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es, tenemos construidas una serie de asesorías a las que tú puedes acudir o no. Las tienes incluidas en tu cuota, con lo cual, bueno, no te cuestan dinero y no hay una barrera económica para acceder al conocimiento. Yo te la voy a dar, ¿vale? Te la voy a dar incluida en tu cuota. Aquí la tienes en el primer día que vienes, te voy a contar cuál es la pirámide, qué son alimentos procesados, cuáles no son. Ni siquiera te hablo de paleodieta ni mucho menos. Te hablo un poco de la relación que tiene el ser humano con los alimentos más o menos cercanos a nuestra evolución, ¿no? Y eso sí lo vas a saber, ¿no? Evidentemente estamos menos adaptados a comer pan que a comer carne. Eso es innegable. No hay discusión en el mundo en eso. Estás más adaptado a comer coco que a comer, yo qué sé, lo que sea, croissants. Eso es evidente. Esos son debates que a día de hoy no tienen consistencia, ¿no? Donde nos hemos aflojado un montón es en aquellos puntos de más controversia. Oye, el lácteo, que ahora durante mucho tiempo fue el veneno, ahora no es tanto, incluso podría tener un valor positivo en personas que no tengan una intolerancia a la lactosa, a la caseína, a todo lo que tú ya sabes. ¿Por qué ser tan estrictos? ¿Por qué no hacemos un abordaje mucho más moderno con respecto a eso? Es más, Ayrán, me acuerdo que la charla donde conocí a Mailán, en el Summit Paleo del 2017, juraría que él estaba haciendo ahí el doctorado en alimentación evolutiva, nutrición evolutiva, en la Universidad de Lund y demás. Me acuerdo que dijo que al final, como que el europeo estábamos más acostumbrados a beber leche y que a lo mejor en Estados Unidos o en otros sitios no estaban acostumbrados a beber leche. Nosotros evolutivamente sí estábamos más, podíamos tomar la leche y en otros sitios no. Entonces, al final, ¿la leche en sí es evolutiva o no evolutiva? Pues dependerá también de tu zona geográfica, por así decirlo, y si está o no adaptado. Totalmente. Y eso ha sido todo un discurso, lo que decíamos antes off the record, ¿no? Cómo la evidencia científica ha ido también evolucionando. En el año 2000, en el año 2005, en toda esa franja, cuando estaban empezando todos los estudios sobre nutrición evolutiva, comer lácteos o no comer lácteos era sí o no. Es decir, había gente que ni se lo planteaba no tomarlos y los que se habían preocupado de estudiar el efecto que podía tener los lácteos en determinadas patologías, concluían muchos que no. Y la paleodieta abrazó ese dogma
Exacto, Sí. ese concepto de forma muy estricta, el origen de la paleodieta, que date cuenta que la paleodieta viene de los años 80. Entonces, necesitaba, y esto yo siempre lo explico cuando hablo de la evolución de la paleodieta, necesitaba una serie de principios estrictos y sencillos de entender, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿En base a qué? A que llevan con nosotros millones de años o son recientes. Ya está. No hay más, no hay más racional detrás de esa indicación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la ciencia se profesionaliza mucho más, se democratiza mucho más, se hace mucho más accesible, empiezan a aparecer muchos más estudios y empiezan a cuestionarse determinados dogmas que estaban muy establecidos. Uno de ellos, los lácteos, por ejemplo, ¿no? Y los lácteos se empieza a saber, oye, que no todo el mundo reacciona mal. ¿Y por qué? Ah, porque hay gente que tiene una herencia más europea, con lo cual desarrollaron una tolerancia a la lactosa por el raquitismo, por la latitud, por la relación con el sol, y resulta que generaron una permanencia de la lactasa. Uy, qué curioso. Oye, y si tú tienes una permanencia de la lactasa y por casualidad eres de los pocos que metaboliza bien la caseína, ¿qué tiene de malo el lácteo? A pesar de que sea un alimento que evolutivamente hablando lleva poco tiempo con nosotros. Pues nada, entonces ¿por qué lo voy a quitar? Porque no es de la paleodieta, pero la paleodieta no debería de cuestionarse a lo mejor algunos de sus principios y decir en el caso de y en el caso de sería interesante dejar el lácteo. ¿Qué se empezó a ver? Que había muchos alimentos que la paleodieta en su origen del año 1980, 90 excluía por el simple concepto de es o no un alimento evolutivamente hablando cercano o lejano, que se vio con el avance de la ciencia que había que tener un abordaje un poquito más profundo y valorar la individualidad y los posibles cambios que había habido en los últimos 10.000 años con respecto a determinados alimentos como pueden ser los lácteos o pueden ser, por ejemplo, también las legumbres en algunos casos, ¿no? Sí, los celíacos también. Exacto. Y entonces, ahí es donde además eso nos vino muy bien a Paleotraining, porque eso generó que nuestro abordaje tan estricto se fuera flexibilizando hasta el punto, claro, hasta el punto actual. ¿Y cuál es el punto actual? Que es lo que quería contarte. Ahora mismo nosotros lo que tenemos es un espectro de más de 15 modelos de nutrición a los que te puedes un poco acercar e informar y poner en práctica si tú quieres. Todos ellos, evidentemente, están bajo el paraguas de algo que para mí es incuestionable, que es que la nutrición del ser humano tiene que tener una relación muy cercana, más o menos cercana, con los fundamentos evolutivos de la nutrición. Es decir, si a día de hoy el modelo de nutrición que tú quieras aplicar en tu vida, paleodieta, primal, low carb, keto, animal-based, plant-based, flexitarian, pescitarian, food maps, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Hay más tipos de dietas que ya género. Exacto, exacto. No está debajo del paraguas o del concepto de nutrición ancestral, fundamentos ancestrales o evolutivos de la nutrición. Para mí no tiene sentido. Y ese modelo sí que no estará bajo la marca de Paleotraining. Pero debajo de Paleotraining, te insisto, ahora mismo tenemos 15 o 16 diferentes abordajes nutricionales a los que te puedes acercar y sentirte arropado en el acompañamiento de probarlos, todos ellos bajo el paraguas de lo que a día de hoy llamamos los fundamentos evolutivos nutricionales. Es decir, entiendo a Irán que, por ejemplo, una caja de cereales no entraría dentro. Una caja de cereales no entra dentro, pero pueden entrar los lácteos, pueden entrar legumbres, pueden entrar determinados cereales si han sido, por ejemplo, fermentados en una forma diferente a lo que lo hace a cereales no fermentados en un contexto industrializado. Es decir, que hay muchos matices que a día de hoy están encima de la mesa. Y yo creo que Paleotraining lo que ha hecho, en lugar de pelearse con ellos, es incorporarlos. ¿Para qué? Para que tú, si por lo que sea tienes un modelo, por ejemplo, a ti te cuadra mucho el modelo de Right Peak, de High Performance o de High Carb. Bueno, Paleotraining tiene un modelo de High Carb coherente desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la biología. Sí. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Así. Ahí el problema que yo le veo a Irán es si tiene que consumir muchas calorías o incluso muchas calorías dentro de su deporte mientras hace el deporte. Correcto. Ahí pero es uno de los problemas de cara al rendimiento deportivo. Que, ojo, que ahí podemos entrar en un debate, que es interesante, pero lo que quiero que el mensaje quede claro es que ya sea paleo dieta, ya sea high carb, low carb,
dieta carnívora, dieta basada en planta, lo que sea, si se mejora en sí la alimentación y empieza a hacer ejercicio, va a mejorar, da igual cual sea, realmente. Ya lo otro, por ejemplo, lo de una dieta de alto rendimiento ya son casos muy concretos. Correcto. Estamos hablando de que el rendimiento deportivo, una dieta necesitada por el rendimiento deportivo, estamos hablando del 1% de la población. Vamos a ponerle un número que probablemente sea que no sea exacto, pero que un poco visualiza que estamos hablando de algo que es muy, muy, muy escaso, la necesidad es muy escasa. ¿Quién está en el alto rendimiento y quién realmente necesita una dieta de alto rendimiento? Paleotraining lo que defiende es que tenemos modelos para el 99%, incluso para ese 1% podríamos tener un modelo lo más saludable dentro de lo insaludable que podría considerarse una dieta de alto rendimiento, porque igual que el entrenamiento de alto rendimiento tiene un componente de insalubre, la dieta de alto rendimiento también, por la carga calórica, el exceso oxidativo, la cantidad de fisiología y de metabolismo detrás de consumir y metabolizar y digerir todas esas calorías, no hay un componente de salud, hay un componente de rendimiento. Y eso es súper interesante. Y eso que has dicho tú, además, es la razón por la cual todas las dietas tienen éxito, porque todas las dietas te sacan de un modelo de no dieta, y normalmente los modelos de no dieta suelen ser modelos carentes en densidad nutricional, en exceso de toxinas, en exceso calórico. Entonces, cualquier dieta que sea aplicada va a tener un beneficio con respecto a lo que hacías antes, porque normalmente lo que hacías antes no suele ser bueno. Nadie hace una dieta buena y hace otra mejor. Es muy difícil, ¿sabes? Y lo curioso, Airán, es que si yo como bien, si yo como bien. Es curioso siempre eso, ¿eh? Bueno, porque eso es que da para un summit solamente. Lo que acabas de decir da para solo un summit. Si es una cuestión de conciencia, si es una cuestión de sabiduría, si es una cuestión de la mala relación que tiene el ser humano de forma general con la comida y lo que significa reconocer el que comas o no comas bien. Es decir, todo eso estaría dentro de la mesa de debate para hablar precisamente de ese comentario que has hecho tú, pero lo copio totalmente. Es decir, entre la parte que no sé, la parte que no quiero decir y la parte que me contaron una mentira, es normal que haya mucha gente que piense que come bien y no come bien. Entonces, cuando le dices de comer mejor, muchas de las resistencias que se ponen encima de la mesa en primera instancia es, pero si yo ya como bien, yo como pan integral, yo como jamón de pavo, yo como yogur desnatado, yo podría decirte como esos 70 seguidos sin pestañear de elementos. No puedo meter por qué el yogur desnatado no entero, por qué porque el pavo, a lo mejor el pavo es el 60% que te estás comiendo, no estás eliminando ni no es del 99%. Es que claro, al final, lo que has dicho, es que esto es un summit. Un summit solo para hablar de nutrición. Entonces, al final te das cuenta que al usuario tampoco, que tú quieras mejorarle su salud, sí o sí le tienes que mejorar su relación con la comida. Hay muchas formas de mejorársela. Simplemente conciencia, es decir, aprendizaje, el que la persona de repente su conocimiento con respecto a la nutrición mejore, ya estás aportando mucho. Y para mí, he llegado al punto de verdad, Edu, de que mis objetivos como un poco como responsable de Paleotraining y de muchas miles de personas en el mundo y en España que lo practican es mejorar tu conocimiento. ¿Por qué? Porque es la primera herramienta para mejorar tus hábitos o para generar un cambio de hábitos. Sin nueva conciencia, sin nuevos datos, sin nueva información, es absolutamente imposible que haya un cambio consistente de hábitos. Entonces, como yo ya me he chocado contra miles de personas, nosotros tenemos ya en España ya del orden de los 20.000 usuarios que han pasado por nuestra sala, y hemos fracasado tanto, al final te das cuenta que si a todas esas personas a las que le intentamos imponer una dieta per se, porque sabíamos que iba a haber mejora, porque nuestra idea era sana, era decir, es que si lo haces vas a mejorar, podrás mejorar más o menos, pero vas a mejorar seguro. Te das cuenta que al final hubiese sido mucho más interesante el decirle, toma este conocimiento y que cambie tu conciencia, ¿vale? Es como de repente cambiar la mineralización del terreno. Yo siempre pongo ese ejemplo. ¿Qué es lo más interesante para que el terreno crezca, sea fructífero? ¿Empezar a plantar a muerte semillas y echar? No, a lo mejor te viene mejor coger
no plantar nada un año, echar un montón de abono, regar, que el terreno se nutra y se hidrate, y al año siguiente hacer la plantación. Pues un poco esta metáfora te la pongo en el mundo de la nutrición. A veces es mejor incorporar conocimiento para que pueda crecer una nueva conciencia y un nuevo hábito que imponer un hábito. O sea, y luego también, Airán, cuando al principio ha dicho que Paeleo es como un concepto, ¿no? Que engloba más allá de la nutrición y el entrenamiento. Lo ha hecho con otras palabras, pero bueno, para que se entienda lo que quiero decir. Entiendo que también puntualizáis el hecho de exponerlo al sol, al frío, al calor, a las luces, etcétera, etcétera. Todo eso que engloba al final la salud de una manera holística. Nosotros tenemos dentro de la sala de entrenamiento, todas las salas tienen un corner que se llama el Wellness Lab, que es del nombre, Wellness Lab. Lo que viene a decirte es un laboratorio, un centro. Bueno, tú tienes tu Workout Lab, con lo cual la palabra esa a ti te es muy afín. Para nosotros es el Wellness Lab. ¿Y qué ocurre en el Wellness Lab? En el Wellness Lab ocurre que hay asesoramiento en nutrición, hay asesoramiento en comida, hay asesoramiento en compras, hay asesoramiento en estilo de vida, te asesoramos de cómo tener una higiene de sueño mejor, cómo tener una higiene de sol mejor, cómo tener una higiene tecnológica mejor, cómo tener una higiene en la exposición al frío, al calor, a los patógenos mejor. Es decir, hay muchos aspectos que además, una vez que los entiendes y los estudias y un poco te haces experto un poco, ¿no? En estos aspectos, te das cuenta la importancia que tienen en el rendimiento deportivo, la importancia que tienen en tu relación con la comida. O sea, cuánta gente no tiene hábitos nutricionales erróneos porque tiene un mal estilo de vida. Entonces, ¿qué será más interesante? El que yo modifique tu estilo de vida para que tú voluntariamente o automáticamente o casi inconscientemente modifiques tus patrones nutricionales que están fundamentados por un mal estilo de vida, o que cambien los patrones nutricionales de forma forzada. Es decir, cuando tú te levantas por las mañanas con ganas de comer algo dulce, ¿cuál es la estrategia eficiente? Decirte, hey Edu, no comas cosas dulces por la mañana. Y tú dirás, vale, pero es que es lo que me apetece, ¿no? Claro. Y yo te diré, ya, pero es malo para ti. Y tú me dirás, vale, lo entiendo, pero es que es lo que me apetece. Y yo no puedo luchar todos los días de mi vida contra algo que me apetece. Podré luchar una semana, podré luchar 2, podré hacer el esfuerzo de mi vida. La voluntad es finita, se acaba. Claro, mi motivación es finita. Y si tú a mí no me modificas mis ganas de comer algo dulce por la mañana, yo seguiré queriendo comerme algo dulce por las mañanas. Y más tarde o más temprano mi motivación la voy a dejar en el cajón y voy a hacer lo que me apetece, porque yo estar en un estado de restricción constante y de esclavismo no lo voy a hacer. Y si yo modifico tu higiene del sueño y eso genera una mejor relación con la melatonina y eso con el cortisol y eso hace que tu cerebro no te pida tanta glucosa matinal. Eso. Es que Irán, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo soy entrenador, a mis compañeros, a mí el primero, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, ahora mismo priorizo mucho el rendimiento, ¿vale? El rendimiento va a levantar más kilos, quiero levantar más kilos para el power. Pero soy consciente de ello. Pero el problema es cuando estás tratando con clientes y no ves que, oye, que tú lo estás entrenando, pero es que eso es un punto, ¿qué más da que la sentadilla baje más grados, menos grados o tal? Sí, no cuida el resto, ya no solo la alimentación, como he dicho, tus relaciones personales, tus relaciones sociales, tu relación con la comida, tu relación con el sueño, etcétera, 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 todo suma. ¿Qué más da que haga un pre de banca con mejor estilo o peor, o haga una dominada mejor o peor, cuando el resto es una puta mierda? El problema ahí está en yo creo que es un problema de conciencia, de que llega un momento en tu vida donde de repente, por muchas cuestiones, por cuestiones sociales, por cuestiones de redes sociales, por cuestiones de competitividad en el mundo laboral, competitividad física, competitividad comunitaria, social, todo lo que quieras, acabamos perdiendo el norte y nos acaba importando más cuánto levanto en press de banca que cómo duermo, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque levantar más en press de banca tiene un feedback inmediato en mi entorno, en la gente del gimnasio, en los entrenadores, en mi comunidad, en mi perfil de lo que sea. Sin embargo, dormir bien no tiene ningún tipo de retorno inmediato. Bueno, se nota en el entreno. Cuando ya levanto los pesos apañados, se nota, ¿eh? Sí, pero es difícil de generar la relación. Sin embargo, si tú empiezas a informar al usuario, por eso hablaba antes de la conciencia y de la información.
Si ese usuario empieza a escuchar por ti, por mí, por Marcos, por Maelán, por el otro, que tu higiene de sueño puede generar pequeños cambios en el desarrollo muscular, en el desarrollo de tu relación con la comida, y además te va a permitir tener una década final de tu vida cuando tengas 80, 90 años de muchísima mayor funcionalidad, que es cuando realmente vamos a pagar las facturas. Cuando realmente vas a pagar las facturas de lo que has hecho en tu vida es en tu última década. Y tú vas a tener dos opciones. Hay dos opciones a día de hoy y las vemos claras. El 90% de las personas dependientes, incapaces, con dolor, empastilladas, tristes, generando un lastre a sus familias y a sus seres queridos terrible, lastre, coste, todo lo que quieras. Y luego hay un 10% que de repente son los extraños que dicen, joder, mi abuelo que bien está o tal, mira, 90 años, va solo al trabajo, va solo a la compra, sube la escalera, se lava solo, y son los deseados. Pues hoy estamos decidiendo, cuando tenemos 30, 40, 50 años, estamos decidiendo quién quiere ser, si el dependiente o el independiente, si el feliz o el infeliz, si el rico o el pobre a nivel de salud. ¿Por qué? Porque la conciencia me ha ayudado a mí a saber que la mayor riqueza, el mayor valor que un ser humano tendría que tener, la mayor prioridad, la escala número 1 de jerarquía en el mundo de todos nosotros, debe ser solo una cosa, y es la salud. El press de banca, el peso muerto, el 5.000 a 3.20 o a 3.50, son aspectos que yo no digo que no sean importantes, pero que tendrían que estar claramente por debajo en la jerarquía de nuestras acciones. Y si nosotros supiéramos eso, no habría ninguna duda de la importancia que le tendríamos que dar a mi relación con el sol, a mi relación con el frío, a mi relación con los patógenos, a mi relación con el sueño, a mis relaciones que las dijiste tú ahora, mis relaciones comunitarias, sociales, familiares, de afecto, de amor, sexuales. Y no volcaríamos todo mi activo en si hago un snatch con 100 o con 80, si hago la carrera de obstáculos, si quedo el primero, el segundo, el tercero. Es decir, tantas y tantas cosas que a día de hoy, para mí, jerárquicamente están por debajo, pero que socialmente ahora mismo están por arriba. Totalmente de acuerdo, aunque tengo que decir que yo no lo veo como en pelea. A mí me hemos levantado 150 kilos de sentadilla y cuidar el resto. Solo matizar eso, ¿vale? A mí tampoco, ¿eh? Claro. El problema es cuando es el único activo. Ah, ahí sí. Ahora, igual me expresé, Edu, igual me expresé mal. No, sí, que... Sí, claro, a lo mejor te faltó como decir que no está digamos, en choque. No se peleen. Cuando es tu único objetivo. El problema es cuando mi único activo es ese y los demás no me interesan, ¿vale? Eso es. Creo que es un error y actualmente mi pasión, donde me vibra a mí, donde vibro yo, es intentar informar a las personas. Por eso estoy más en el plano de la divulgación, por eso me interesa que mis usuarios tengan acceso a mucha información, porque me quedo tranquilo, voy a la cama tranquilo todas las noches diciendo, hoy todos mis usuarios recibieron información sobre cómo dormir mejor y lo importante que es dormir mejor en mi relación con la glucosa, cómo mi relación con la glucosa puede tener relación con mi rendimiento deportivo, cómo mi rendimiento deportivo puede tener a su vez un feedback positivo en mi salud. Es decir, todo ese hilo conductor que está donde está el fitness, la salud y el estilo de vida, es donde yo me encuentro muy cómodo hablando porque lo encuentro muy coherente, pero no necesariamente excluye uno del otro. Es que, Airán, una cosa que me gusta mucho de lo que estás comentando tú en este podcast es el hecho de educar, pues yo también hago mucho hincapié en educar al cliente, en que tenga más conocimiento, que sea autoconsciente de todo lo que está haciendo, porque eso hace que sea independiente siempre, no tenga que estar, a ver, mi entrenador, ¿cuánto tengo que levantar hoy? ¿80 kilos o 70? ¿O hago una flexión en vez de un press de banca? ¿O como cereales en vez de quinoa? ¿O no sé qué, no sé cuánto? Es como, tío, para mí, cuanto más conocimiento tengas, tú podrás coger una cosa u otra. Para mí el conocimiento tiene un sinónimo. No se parecen mucho las palabras fonéticamente ni visualmente, pero tienen un sinónimo. Para mí el conocimiento es libertad. Y la libertad de elegir entre dos opciones. Cuando tú no tienes conocimiento, tienes una opción. La que te cayó, la que aprendiste, la que te dijeron o la que confiaste. Hay que tomarte un vaso de leche por las noches para dormir bien. Vale, punto, ¿no? Vale, bien, por ejemplo, ¿no? Vale, por poner un ejemplo de mil que se podrían poner. Y tú eres esclavo de eso. Sí. ¿Cuánta gente no conozco yo que es esclavo de ese ejemplo o de otro? Hay que hacer esto. Entonces, el conocimiento para mí, ¿qué es? Es la libertad de elegir entre tomarte el vaso de leche o tomarte otra cosa. Sí. Tienes la opción. Incluso ya genera sujeción. No me he tomado vaso de leche y por eso he dormido mal. Es como, no, tío, no.
Exacto, exacto. Pues, que Airán, ya para ir finalizando, que has comentado el hecho de divulgar. Y ya sabes que, de hecho, es que no me acuerdo exactamente por qué te conocí. Entiendo que creo que fue por Marcos Vázquez, por Fines Revolucionarios, y conocí tu Summit. A mí tu Summit me gustan mucho. Creo que no he faltado a ninguno de manera online nunca. Y me gustaría saber si ya por fin voy a poder ir a uno presencial, a Irán. Este año por fin volvemos. Este año volvemos. Mira, además, como tenemos cosas que hablar juntos de carreras y tal, nosotros también vamos a recuperar nuestra Hunting Race, que es una carrera muy paleo, muy accesible a todo el mundo. Una cosa que siempre nos pasaba cuando hacíamos las competiciones es si gente que no haga paleotraining puede hacer una hunting, y evidentemente sí, cada vez la hacemos además más sencilla, pero va a tener un formato súper atractivo, con equipos de 2 chicos, 2 chicas, que siempre van juntos, que van a buscar un elemento que es lo que vamos a cazar. La vamos a hacer en Lanzarote probablemente a final de mayo. Te pasaré la información porque me encantaría que vinieras y pudieras venir con un equipito, y eso está dentro del relanzamiento de todos los eventos de paleotraining que los paramos durante toda la pandemia y pospandemia. Vamos a recuperar el Summit probablemente octubre o principios de noviembre. Haremos la versión física y mira, valga este cruce de este podcast para invitarte, para que vengas, para que igual si te interesa puedas venir incluso con tu carrera, que tengo ganas de conocerla y que puedas presentarla a toda la gente de Paleotraining. Es decir, que a nosotros nos encanta este tipo de colaboraciones y de convivencias con todo aquello que tenga que ver con el fitness y la salud y que tenga cierta coherencia. Nos encanta. Entonces, Summit para este año, físico y online, como siempre, porque tenemos que dar acceso. Hunting Race en Canarias, probablemente, y insisto, vente porque te va a gustar el formato, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y encima una buena excusa para ir a la isla, que eso ya es una excusa perfecta. Es como... Es una excusa perfecta. Así que, nada, estamos en contacto y te tengo informado, pero sí, puedes contar con ello. Perfecto, ¿no? Ahora, de hecho, seguiremos hablando por WhatsApp, que tenemos esas conversaciones pendientes. Y me gustaría que dieras un mensaje final con lo que te gustaría decir, con a lo mejor un takeaway para las personas que entiendan, oye, vale, tiene esto, hacemos esto, o el mensaje que tú quieras. Tú aquí estás invitado a decir lo que quieras, menos a Irán. Esto es muy importante, ¿eh? El término de los conejitos blancos, decirlo en este podcast está prohibido. Es lo único que no puedes decir. Vale. Pues... Entonces, Airán, yo dejo que el invitado despida el podcast, así que por mi parte, encantadísimo de verdad haber hablado contigo, tener esta charla. Agradecer también, que lo tenías que haber dicho al principio, me cago en la más, el hecho de que te dije, oye, Irán, ¿vienes al podcast? Sí, tío, sin problema. Que no hubo ningún problema, ha sido, digamos, fácil concretar una cita para tener este podcast, para que todos mis mamadísimos puedan saber que es para Paleotraining, etcétera. Así que te lo agradezco mucho. Y bueno, sin más, mamadísimos, nos escuchamos la semana que viene en otro podcast. ¡Bum! Pero, espera. Airán, tío, di algo. Takeaway, claro. El takeaway, vale. No, pues, lo había entendido, pero de repente te despediste y dije... No, porque claro, porque yo me despido y dejo que el invitado lo termine. Vale. Bien. Bueno, a mí me gusta mucho decir gracias por la oportunidad de cerrar este episodio. Me gusta mucho siempre, insisto, ¿no? Estoy muy en el plano de la divulgación y de intentar mejorar la conciencia y los hábitos de todas las personas que tengan pues, la oportunidad de escucharme a mí y a tantas personas que estamos en el mismo barco, ¿no? Con diferentes abordajes, pero con el mismo buen espíritu. 2 cosas. 1, creo que es importantísimo que como consumidores, yo y todos ustedes, apoyemos a todas las empresas que a día de hoy en el mundo tengan un espíritu saludable, ¿vale? Para mí es muy importante. A mí me seduce muchísimo seguir encontrándome empresas, y pongo como ejemplo Paleobull, ¿vale? Paleobull, ¿no? De mi amigo Pedro, ¿no? Que además nació en una conversación con Marcos Vázquez y conmigo en Lanzarote, y de hecho hemos hecho un remake ahora hace nada una semana, nos vimos y hicimos una cena de celebración porque eso nació allí. Y me vale como ejemplo, ¿no? Como de tantas otras empresas, ¿no? Una empresa que en lugar de ir a vender
arroz y millo y aceite de palma, se fue a buscar frutos secos, dátiles y aceite de coco porque su intención era buena, era la salud de las personas que se lo comieran, ¿no? Y creo que el consumidor de fitness, el consumidor de salud, tiene una herramienta muy poderosa que puede cambiar el mundo y es decidir qué compra y qué no compra. Y creo que es muy importante que todos empecemos a tomar pequeñas decisiones y pequeños actos que cambien el mundo. Si yo dejo de comprar esto, si yo apoyo más a esta empresa que a otra, si yo decido con mi dinero qué es sostenible y qué no es sostenible, yo puedo cambiar el modelo de producción de carne, el modelo de producción de leche, el modelo de producción de huevos, de verduras, de zapatos, de ropa del mundo con mis pequeñas decisiones y decidir a quién apoyo y a quién no, a quién hago sostenible. Y creo que tenemos que empezar todos a hacer esos pequeños gestos y a generar un cambio en la economía mundial. Y lo podemos hacer, yo solo no, tú y yo solos tampoco, pero con esos pequeños gestos, si yo decido que tu podcast tiene un origen y tiene una intención de simplemente divulgar y ser sostenible como empresa, que ganar dinero no está ligado con ser humano y tener un buen fin. Ganar dinero es tremendamente necesario para la sostenibilidad. No existe economía y no existe ideología sostenible sin economía detrás, ¿no? Entonces, que no se me entienda mal. Paleotraining es una empresa que tiene un fin espectacular, que es mejorar la salud de todas aquellas personas que lo practiquen y de las que no, también, y tiene que ser sostenible económicamente. Pero tiene ese espíritu. Nuestro espíritu es ese y de tantas y tantas empresas. Para mí es importante que la gente sepa que con sus pequeños gestos puede modificar y puede ayudar a tantas personas que nacen. A mí se me cae a veces el alma cuando veo la típica empresa startup que quiere vender, no sé, alpargatas hechas con las ramas de los árboles que se caen en otoño y se va al carajo, ¿sabes? Porque no es sostenible. Porque yo al final decido comprarme las hawaianas, que son hechas de petróleo en Taiwán, y con esos pequeños gestos creo que todos podemos ayudar. Ojo que soy el primero que comete errores y que probablemente sea inconsciente en muchos de sus actos, pero creo que ese mensaje a mí me gusta mucho que quede. Y ese uno y el otro es este. La salud no se puede comprar. El fitness no se puede comprar. El cuerpo bonito no se puede comprar. No hay atajos para comprar salud, ni cuerpos estéticos, ni cuerpos fitness. La salud y el fitness hay que ganarla, hay que hacerla día tras día. Y tenemos que dejar de buscar atajos y planes espectaculares que realmente no van a ningún lado. No podemos seguir vinculados a la motivación. Tú lo dijiste antes, la motivación es algo que fluye, que va y viene, que sube y baja. Y eso es importante que dejemos ya de escuchar tantos y tantos mensajes de motívate, mejora a través de tu motivación. No, aquí lo único que funciona es el trabajo constante, la consistencia y la disciplina y adquirir compromisos. Si tú quieres un cuerpo mejor, adquiere un compromiso y trabaja a diario y en 5 años lo tendrás. Si tú quieres una salud mejor, adquiere compromisos diarios y trabaja a diario y en 5 años la tendrás. No hay atajos y creo que es bueno que la gente lo sepa. Y yo con esto creo que he dicho todo. Así que, Edu, audiencia, muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Venga, mañana. Un abrazo. Hasta luego.